No prende la moto. Acá la estamos mirando, acá está el hombre llamando a un mecánico a mí. Bien desagradable el tema de que la moto no prenda. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone eternally. Y es que precisamente lo que pasaría en pocos minutos tal vez me haría entender definitivamente el concepto de las llamadas causalidades. Bueno, gente, ahora sí volvemos ya otra vez a coger marcha. Estuvimos con la parte del Santander como tal, o sea, Piedecuesta y hacia abajo, hacia Barichara-Guane. Indudablemente fue una ruta muy cool, muy bonito los Santanderes. La verdad que a veces el país se sesga mucho como con los destinos turísticos, solamente pegan para un lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora voy para Pamplona, que está más o menos a 4 horas. Tierra fría, tierra que me encanta porque es tierra fría. No he gestionado nada del hotel allá, ahora miro a ver cómo lo gestiono. 2-3 días, después voy para Cúcuta, norte de Santander, que es la ciudad en la cual yo nací. Pero antes vamos a parar en un restaurante que me escribió hace días por TikTok. Aparezco, que yo tengo otras redes, yo tengo YouTube, Instagram y TikTok, y aparece todas como Yo Soy Mauro Giraldo. Importante que me sigan en todas. Por acá igual las voy a colocar los QR. Oh, mira, soy capaz de colocar QRs, o si no, Yo Soy Mauro Giraldo, así me encuentran. Y esta gente me escribió de una manera muy amable, les dijo que les encantaría que yo pasara por allá. Entonces, hombre, qué bueno conocer gente. Esa es la gracia de esta vuelta, conocer gente. Entonces, ahora nos despedimos también de Juli, que Juli está acá. Como ya saben, estoy en la casa de Juli. Buena gente, noble, muy cool, muy graciosa, personaje, papeleta, acelerada y de todo, que me abrió las puertas de su hogar durante muchos días. Compartimos con ella, muy bacano todo. Entonces ustedes la vieron por ahí en un video la vez pasada. Entonces, bueno, gente, nos vemos ahora en carretera. Normalmente al salir de ruta ya tengo una rutina establecida para sentirme un poco más seguro en el trayecto. Lo primero que hago es llegar a una estación de servicio. En esta estación de servicio pongo full de combustible la moto, avanzo unos metros más dentro de la misma estación y lo que hago es empezar a gestionar los equipos, la ruta en el CarPlay, sincronizar los intercomunicadores, conectar la cámara, bueno, etc. En este caso pasó algo muy extraño, y es que justamente al iniciar la ruta, después de acomodar los equipos, pues me pasó algo que no me esperaba. Él es Jason, un seguidor del canal que por cosas de la vida pasaba por este lugar. Jason se detuvo a saludarme justo en el momento en que yo supuestamente iniciaba la ruta. Con Jason también me comentaba que alguno de sus familiares era seguidor del canal, y entablamos una buena conversación. Hablamos de motos, hablamos de viajes. Le comenté cómo había sido toda la experiencia de viajar en moto y cómo ha sido todo este cambio de vida. También Jason aproveché para preguntarle sobre la ruta. Lógicamente también aproveché para preguntarle por qué parte de Bucaramanga le parecía mejor que saliera, y compartimos también este tema de las redes. Hasta ese punto, un encuentro casual de un seguidor que quiere dejarte una buena energía. Antigua Florida Blanca. Sí, bueno. La ventana. De una. El taco. Sí. Oiga, parcero. Hablamos pues, amén, hermano. Me alegra mucho encontrarlo. Por ahí va a salir en YouTube, listo. Ahí está grabando.
Y claro, después saldría en YouTube como el gran protagonista de este capítulo. Ahí estaba Me grabando. dispongo a encender la moto para arrancar y esta no prende. No pasaba energía, no prendía la moto. Pues gracias a la vida Jason se dio cuenta de esto y sencillamente no se retiró. Jason se devuelve y me pregunta qué es lo que pasa con la moto. Y muchos dirán, es algo de batería, es algo sencillo, no tiene por qué alarmarse. Pero gente, es una moto que está pesando casi 300 kilos con equipaje. Y sea lo que sea, una pinchada, una batería, por cualquier cosa la que sea, su peso, su volumen, hace que cualquier situación de estas pueda ser un verdadero dolor de cabeza. Bueno, gente, delicada la situación. No prende la moto. Estoy acá con un seguidor que paró a saludarme y cuando fui a arrancar ya. Pues la moto prendió bien para arrancar, prendió todo. Esperemos a ver. Acá la estamos mirando, acá está el hombre llamando mecánico amigo. Entonces no sé, estamos mirando a ver qué podemos hacer con esto. Ya para estos momentos Jason estaba llamando a un mecánico conocido, mecánico el cual también era el mecánico de la moto del familiar que me sigue en YouTube y que tiene o tuvo una de estas mismas motos. El mecánico sencillamente trataba de orientarnos por teléfono para saber qué podíamos hacer. También ya habíamos hablado con Juan Mecánico y nos decía que la única forma de comprobar qué estaba pasando, por lo menos así sea con la batería o el regulador, era tener un multímetro. Al parecer Jason contaba con los cables para pasar batería, digamos que eso solucionaría el problema de manera temporal y poder arrancar la moto. Acá lo verdaderamente que estaba muy complicado era el poder conseguir un multímetro. ¿De dónde vamos a sacar un multímetro? Ahora vuelve y juega las curiosidades. No sé por qué apareció Jason con un multímetro en la mano. No sabía a qué se dedicaba, no sabía que lo sabía manejar como tal. Otra casualidad más en esta varada inesperada. Siguiendo las instrucciones de nuestros dos mecánicos, pues podemos notar que la batería estaba descargada. La razón es desconocida. Sencillamente cuando salimos de la casa de Juliana la moto prendió normal. Sencillamente después la apagué al salir de la estación de gasolina, por si mucho 2 minutos. Entonces no sabíamos por qué se descargó tan pronto. Bueno, ya lo estoy dudando como para pegar para ruta. Yo creo que es mejor pegar para Uteco. A ver si de pronto me atienden. Vamos a ver qué pasa acá. Después de verificar las características de las dos baterías para poder pasar energía sin tener ningún problema eléctrico, la moto enciende. Bueno, como vieron la moto prendió. Acá el parcero ganó el cielo conmigo. Vamos a mirar a ver qué pasa con la moto, hermano. Qué pesar. Ya para estas alturas pues definimos ir a donde el mecánico para chequear la moto Bueno, eléctricamente. gente, como dicen por ahí, pero vuelve otra casualidad me y es que apareció la Virgen. otro seguidor llega a ofrecerme su ayuda. ¿qué te lo puedes bien o qué? Bien. Parce, iba para Pamplona, pues me está fallando la moto.
Y el hombre paró a saludarme y voy por mecánico con él, marica, menos mal. ¿Usted qué bien? Sí, bueno papá. Hágale papá, muchas gracias. De una, amén. Bueno, ahí paró tu seguidor a saludarme. Vamos para un mecánico amigo de él. No, gente, increíble, parce, increíble. Eso tan raro que pasó, la moto sencillamente se descargó de una. Uy, no, gracias, Dios mío, que apareció este man, me saludó. Ahí paró también otro seguidor a saludarme. Uy, no, gracias Dios, porque eres muy grande. No sé si pueda continuar hoy el viaje, pero gracias Dios por haberme traído a alguien acá. El hombre traía cable, le echamos batería a la moto. Y él me está llevando a San del Amigo, qué pena. Yo no sé si el hombre está trabajando o algo. Pero uy, no, Dios es grande, en serio. Yo, parce, esta semana ha sido una semana muy dura. Ahora les contaba lo del disco duro. Ayer hice un live con algunos seguidores. Yo en ese dolor tan eterno. Y pasa esto lo de la moto, pero vea, siempre aparecen ángeles. A pesar de tanta vaina esta semana, porque en serio esta semana ha sido cruel conmigo. Anímicamente, sentimentalmente, ni hablar y parce, Dios mío. Entonces vamos a ir allá. Él dijo que estábamos como a 1 kilómetro y algo. La silla y las cosas van en el carro del hombre, que es el carro que está al frente de verde. No, parce, ahora foto con este man, parce, no sé ni qué decir. Esa moto no prendió y yo me quedé como que, ¿qué pasó? La batería está nueva, es que esa batería no tiene 20 días, ya está nueva, pues, o sea, no tiene por qué estar así. Con Juan Mecánico hablamos sobre los voltajes, que este man también tenía, es que un multímetro. Este man trae es que un multímetro, imagínate pues, gente. ¿Qué hacía este man con un multímetro? ¿O a qué se dedica? No sé. Traía multímetro, traía cables, traía la buena intención. Bueno, cuando el mecánico que vamos, me contaba este man de que el man ya había atendido una Terecá, pues ya atendía la Terecá un amigo de él. Esta moto tiene 23.000 kilómetros, 2 años y medio de comprada, 2 años larguito. Y es la primera vez que me molesta esta moto, que me pega ese susto tan berraco. Puede haber un tema de carga, ¿no? Puede haber un tema por ahí de carga medio sospechoso. O algo que la esté descargando casi que a tiempo real. Que no tiene por qué descargarse de esa manera, ¿no? Y ahora, pues, según lo que me diga el mecánico y según lo que me diga Juan Mecánico, que es, lo reitero, el médico de esta moto y mi mecánico de eterna confianza, defino si viajo ahora o no. Y es que lógicamente es un riesgo que no debo asumir de una manera muy deportiva, ya que el viaje en ruta pues implica que nos podamos quedar varados en medio de la nada, y más para esta ruta que el objetivo era pasar por un páramo. Claro que es que acá esta curvita, hermano, está como pesadita. Es que me está yendo mucho para allá. Él es Javier, el mecánico de este taller, y también me tomo el atrevimiento de meterlo en estas coincidencias de la vida que se presentaron este día, y otra persona que estuvo 100% dispuesta a ayudarme de muy buena voluntad. Acá atrás. Qué gusto, Mauricio. De una. Bueno, gente, acá ya con Javier y con Jason, a ver qué es lo que tiene esta vieja. Yo le contaba a ellos de que ella amaneció bien. Paré a tanquear. Y cuando estaba hablando con Jason, menos mal Jason no fue rápido. Estaría yo parado en el de uno sentado cogiendo aire acondicionado. Entonces ya le vamos a pegar la miradita a ver qué actualización tenemos, que le peguen una revisadita. Es bueno para viajar porque voy para Páramo y qué bandera uno vararse en una subida. Y más con esta ternera, entonces como complicado. Bueno, pero no, aprovechemos acá, hermano, con la cuña publicitaria, ya que me están atendiendo una vez. Esto es Florida Blanca, ¿cierto? Florida Blanca, una cuadra abajo de
La moto Javen, una cuadra bajo de tránsito. Entonces ya sabes, si van a venir acá, tienen que venir con los papeles buenos, ¿no? Porque de pronto los cogen por ahí. Yo igual les voy a colocar por acá los datos del hombre, Gloria Blanca, ahí están las redes. Yo ahora coloco las redes del hombre por acá para que estén en la juega ahí, pues el man nos recibió de una vez. Entonces hay que hacer ahí la publicidad porque imagínense. Ellos cuando llegó urgencia y nos atendió una vez. Bueno, esta vuelta un escáner, sí o que un escáner para la batería. Entonces, suena como hospital. Eso cuando empezó, yo no, marica, no me. Sí, por ejemplo, pues acá me indica que pues el voltaje está bien, la vida de la batería está bien, pero el estado de carga está al 88%. Ya. Pero ella está generando bien. Sí. De pronto no sé si su merced cuando paró la dejó mucho tiempo con el switch abierto o algo. Bueno, cuéntenos qué puede haber sido el Bueno, asunto. puede haber sido que en algún momento se dejó el switch pasado mientras cargó la motocicleta, mientras subió al hotel o algo, porque pues en este caso nos está generando bien la motocicleta, nos indica que el regulador pues está bien, las bobinas de carga están bien, en el escáner nos bota que la batería está 100% bien, vida útil 100, pero está en 88% de carga. Entonces, al dejar el switch pasado, como usted tiene varios accesorios, Sí. lo deja más o menos 10-20 minuticos, se va a empezar a descargar la batería y al momento de darle start, si está bajita de carga, pues no nos va a prender la motocicleta. De resto, pues la moto está bien. Por ahí el mecánico del canal, él está en Caldas. Sí, Él me dijo que también podía ser. No, es de Jaime. ¿sí? El viejo Jaime es el mecánico mío, pero en Cali, cuando estoy por ahí en los lados de Cali. Pero este man está en Caldas. Me dijo que de pronto que también podría darle el embobinado, pero no Es sé. embobinado, pero ya lo vamos a probar, ya le dije. Sí, si está. listo, de una parce. Ya mi gente volví y juega, vea. Acá está esto, parce, porque. Gloria Blanca. Por recomendación de Juan Mecánico, que es de Moto F Caldas, taller oficial de este canal, nos pide que por favor revisáramos el embobinado y que revisemos también la parte del regulador, por lo cual Javier pues toma el tiempo para hacerlo según los parámetros que la moto debería de tener y poder irnos con un chequeo y un balance un poco más optimistas y hacer la ruta mucho más tranquilos. Por el momento la bobina no está aterrizada, están bien las líneas. Están Esto bien. es una bobina trifásica, entonces ella puede estar comunicada entre sí, pero no aterrizada a tierra. Vale. Bueno, sí, valga la redundancia, aterrizada. Entonces ya voy a mirar el manual a ver en cuánto está de resistencia y ya le digo. Listo, parcero, gracias. Bueno, pues no, acá haciéndole un cheque baja vuelta, pues haciendo yo no, el hombre. Ya con Jason miramos lo que podíamos mirar y eso que el hombre tenía un multímetro ahí, que yo venía hablando en la moto, yo no sé de dónde apareció con multímetro y con cables, pero tenía. Yo soy técnico electrodoméstico. Ah, bueno, tiene algo que ver con electrónica. Entonces, bueno. Lo que no traje fue la herramienta porque la dejé en un conjunto. No, pero igual, parce, vea, ahí ya mirando acá esta vuelta. Y ya decidimos si arrancamos o no. A los del parador turístico El Rubí que me tenían la invitación por almorzar, pues estoy demorado por eso cuando vean el video, no es por eso, no es porque sea impuntual. Pero por si, mejor dicho, y llego es porque pudo. Ya se fue el parcero Jason, parce. Dios lo bendiga, hermano. Bueno, pues al parecer todo está bien. Entonces ya ahí por últimas, Javier dijo que echémosle carga a la batería. A ver qué pasa. A ver qué acontece. A ver qué se puede hacer. Y yo creo entonces que sí, seguimos ruta. La verdad que es bien desagradable el tema de que la moto no prenda.
arrancando. Y el miedo mío era el asunto también de la varada pues con la moto cargada. Entonces yo qué hago, estaba muy cerca donde Juliana. Yo dije, pobre Juliana, no se va a poder deshacer de mí, pero esa moto usted no la lleva arrastrada ni a palo, ¿sí? O sea, no, la llevará arrastrada 20 metros y ya no le intenta más uno. Entonces ya por lo menos acá en el taller ya se dieron cuenta lo que me han corrido acá en el tema del taller. Y estamos esperando luz verde, y esa luz verde la voy a decir en la ruta. Si ahora, después de este video, resulta un viejito en la ruta, parce, es porque luz verde. Si resulta donde Juliana, es porque no. Bueno, por acá vamos a mirar el porcentaje de carga. Al parecer si hay viaje. Igual como vamos cerca, 3 horitas, que lleguemos a las 3 o 4 a Pamplona, excelente. Vamos a ver en cuánto está el porcentaje. Ahora está como en el 80 y algo, ¿no? ¿En cuánto estaría? Es un buen porcentaje que esté ya. Más o menos un 95. 95. Ya, estado de carga 100%. Ah, bueno, vea. Ahorita no está ni al 88, ya está en 100%. Buen rendimiento, 100% de vida de la batería, o sea, ya está bien. O sea, que aconsejable viajar. Sí, señor. Bueno, entonces sí, se viaja. Hay que hacerle. Bueno, yo volver a caer a Juliana ya cuando ya me despedí, que lloramos y todo, para tener que volver a llorar mañana, ¿no? Muy duro. Bueno, parce, yo creo entonces que listo. Nos fuimos para bajar, vio Javier ya va a bajar la moto. Le pido el favor, no baja esa moto, hermano. El man ya tiene práctica. Y ya entonces arrancamos para ruta. Yo que nos vemos en el parador. ¿Listo? Hala. Que este weón es alto. Oiga, listo, ya arrancamos. Este man nos dejó esa muchacha lista. Yo, ay, muchas gracias. Listo, señor. Sobre todo por la Buen viaje. premura, hermano. Y ahí estamos hablando, parcero. Listo. Por acá les dejo las redes del hombre. La oiga, pues, Vale, hermano, señor. muchas gracias. Hasta luego. No le pague. Está bien. La probabilidad de que algo extraordinario suceda en el momento exacto en que lo necesitas es de aproximadamente 1 en 1.000.000. Pero cuando pasa, ya no parece estadística, parece destino. Y es que hablando de probabilidades, ¿cuánta probabilidad hay de que la moto se dañe? ¿Qué probabilidad hay que un seguidor te reconozca y llegue a saludarte? ¿Qué probabilidad hay de que te vares y ese seguidor se quede contigo ayudando? ¿Qué probabilidad también hay que ese seguidor tenga la herramienta como fueron los cables? ¿O qué probabilidad hay de que ese seguidor tenga otra herramienta más complicada que es un multímetro? ¿O qué otra probabilidad hay de que otro seguidor aparezca y te ofrezca la ayuda? ¿Qué probabilidad puede haber de que este seguidor conozca a un mecánico y que a la vez el mecánico tenga un familiar que también seguía mi canal? Y seguramente en el afán humano de buscarle una explicación a todo, no encontraríamos las probabilidades que tiene una seguidilla de pasos o acontecimientos que llevaron a resolver una situación de manera rápida y humana. ¿Qué probabilidad hay de que encontremos una probabilidad lógica de todo lo que pasó? Yo creo que en algún momento tenemos que dejar de pensar tanto en las probabilidades y las estadísticas y entender y empezar a aplicar en nuestra vida, conocer la definición de las causalidades. Bueno, me cogió la noche. La neblina está casi imposible. No sé qué hacer. Igual no va a mejorar. Eso no va a mejorar para nada. No va a mejorar.